Bienvenidos a la segunda parte del resumen completo del libro El perfil del hombre y la cultura en México, del escritor mexicano Samuel Ramos. Recordemos que en los capítulos anteriores Samuel Ramos puso sobre la mesa su tesis de que el mexicano se siente inferior, lo que a su vez es causa de muchos defectos. Enseguida, el autor presentó su psicoanálisis del mexicano, que francamente no fue nada agradable, pero el autor fue más allá. Indicó también un camino para desvanecer los fantasmas que aquejan al alma mexicana: conocerse a sí mismo. Para alcanzar ese autoconocimiento y superar los vicios del mexicano que provienen del profundo complejo de inferioridad, Ramos propone al mexicano la sinceridad, para verse como realmente es y arrancar el disfraz con que oculta su ser auténtico. Ramos señala a continuación el contexto y la realidad de México, que ha sido tantas veces negada para inventar destinos artificiales. Estos son las limitaciones de la historia, de la raza o de la biología, la estructura mental étnica y el ambiente. A esto Ramos le llama el destino, que prefija la línea de su desarrollo vital y que no puede arrancarse haciendo tabla rasa. Hay que, pues, comenzar por aceptar que nuestras perspectivas de cultura están dentro del marco europeo. Tenemos sangre europea, el habla, la moral, las costumbres, así como los vicios y las virtudes. Lo que ha faltado es desenvolver ese espíritu europeo en armonía con las condiciones nuevas que se encuentran, porque tenemos el sentido europeo de la vida, pero estamos en América. Para Ramos, la clase media ha sido el eje de la historia nacional, aun con ser minoría. Sus conceptos de familia, religión, moral y amor comprenden lo que él llama la cultura criolla, pronunciada sobre todo en los centros provincianos. Su motivo vital es la religiosidad. Aún más, puede decirse que la historia de México es la afirmación o negación de la religiosidad. Por cualquier lado de nuestra ascendencia, dice el autor, desembocamos en razas de religiosidad exaltada. A la llegada de los españoles, los monjes fueron los pioneros de la cultura en México. Esta huella se hace evidente en la arquitectura de las ciudades. La iglesia en el centro, primero en estilo franciscano, luego el barroco mexicano, signo enérgico del esfuerzo creador. Por otra parte, los seminarios fueron el órgano de educación mexicana desde el siglo XVI. Por ello se cultivaron el griego y el latín, así como las humanidades, incluso las ideas modernas. No olvidemos que los primeros caudillos de la independencia fueron sacerdotes. Fue en la segunda mitad del siglo XIX, con el liberalismo de la Reforma, cuando se implantó una constitución y educación laicas. Sin embargo, es interesante resaltar que los librepensadores anticlericales de la Reforma, al intentar negar la religión, lo hacían con un alto sentimiento religioso. Este fenómeno lo ha explicado la escuela psicoanalítica por los sentimientos ambivalentes. La filosofía importada para extirpar la religiosidad fue el positivismo como base de la educación. Para Samuel Ramos, sin embargo, la religiosidad no fue destruida, sino solo reprimida en el inconsciente. Esta idea explicaría muchas anormalidades psicológicas del mexicano actual. Además afirma, siguiendo al psicoanalista Jung, que al encerrar el sentimiento religioso en los sótanos del alma, la tensión se eleva y buscando un escape encuentra la superstición científica. A falta de religión, los ilustrados endiosaron la ciencia. Aún más, la crítica del positivismo a la religión es poco satisfactoria y su filosofía francamente inferior por su falta de sentido metafísico. Hemos visto que el resultado de reprimir la religiosidad fue la superstición científica y la insatisfacción. En cambio, el mismo sentimiento religioso transferido hacia arriba impulsó a grandes pensadores del siglo XIX. Aquí menciona a José Enrique Rodó, escritor uruguayo proveniente del positivismo francés, quien tuvo una amplitud y nobleza renacentistas, y que fue capaz de ir más allá del positivismo cerrado y destructor. En su obra integra aspectos tales como el helenismo y el cristianismo, en una confianza en la razón, asimilándolos a la cultura de nuestra raza. Para Ramos, solo el prejuicio antirreligioso impediría ver que el único lazo que ata el individualismo de la intelectualidad americana en una unidad de cultura es la influencia de la religión. En este punto cita a Rubén Darío, quien ha gritado que su alma se debate entre la catedral y las ruinas paganas. En efecto,
Graves problemas de México y América continúan a causa de la separación entre la cultura que edificó nuestras catedrales y la cultura de nuestras ruinas, que al encontrarse no pudieron edificar una síntesis nueva. Casi para cerrar este apartado, el autor hace referencia a Justo Sierra, humanista y animador de la cultura mexicana, quien en los últimos años del Porfiriato impulsó la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, así como la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actuar fue precursor a su vez del Ateneo de la Juventud, que fue una asociación civil dedicada a impulsar la cultura y el arte, y que luchó contra la desmoralización positivista de la época porfiriana. Así, inició una campaña para renovar las bases filosóficas de la educación oficial. Entre otros menciona a José Vasconcelos, a Pedro Enrique Sureña, a Julio Torri y a Antonio Caso. El Ateneo, apoyándose en el espiritualismo europeo, contrarrestó el utilitarismo positivista, inculcando en la juventud los valores del espíritu. Su voz es la de la raza hispanoamericana. Por mi raza hablará el espíritu. En 1919, José Vasconcelos inició su obra de educación popular. A raíz de ello, apareció la idea nacionalista y el interés por la enseñanza secundaria y técnica, así como cierto desdén por los estudios universitarios. Podemos distinguir entonces dos fenómenos nuevos en el siglo XX. El primero es el nacionalismo. Recordemos que ya desde el siglo XIX y al iniciar el siglo XX predominaba el europeísmo, un desdén hacia lo propio y un interés por lo extranjero. En la segunda década, en cambio, el mexicano se interesó por su vida y carácter propios, pretendiendo formar una cultura en contraposición a la europea. Desgraciadamente para Ramos, este nacionalismo ha sido un movimiento vacío, pues su único contenido era la negación de lo europeo. El resultado fue, por tanto, que México se aislara del mundo civilizado. El otro fenómeno fue el declive del interés por la cultura y los estudios superiores, a la vez que la enseñanza se encaminaba a la acción útil, a un saber inmediatamente aplicable a la vida, conforme al ideal norteamericano que ha llevado a una concepción instrumental del hombre. Sin embargo, esa pedagogía importada de Norteamérica, al ensalzar el concepto mecanicista de la sociedad, conduce a un automatismo. Si la escuela sirve exclusivamente a la técnica material, los individuos son devorados más fácilmente por la civilización, lo cual es un concepto monstruoso porque, por el contrario, la escuela debería servir para que el individuo se defendiera de la sociedad, no para esclavizarse. Si lo único que importa es la técnica material, el individuo queda sin voluntad, ni inteligencia, ni sentimientos, queda sin alma. Ramos una vez más propone asumir la suerte que nos tocó vivir sin avergonzarnos de nuestra pobreza. Sí, dejar atrás el europeísmo falso, pero también el mexicanismo resentido. La pasión por la verdad y el amor por el conocimiento deben ser las tareas iniciales de la educación mexicana, pero no se debe tender solo al aumento de saber, sino a sacar la esencia de cada experiencia singular, esto es, asimilar la cultura. Es interesante la postura del autor. En el futuro, México debe tener una cultura mexicana, pero no como una cultura original, distinta a todas las demás, sino la cultura universal hecha nuestra, lejos de la imitación artificial o el nacionalismo radical. Para lograrlo, las escuelas y las universidades, más que al saber concreto, han de orientarse hacia la disciplina, la voluntad y la inteligencia. Ese es el camino para una verdadera cultura mexicana. La realidad es que ese fruto aún no se ha conseguido, y el mexicano marcha desorientado, intentando hallar el rumbo de su existencia, pero, al menos, ya hay conciencia de ese vacío. Ahora hay que llenarlo. Para ello deberá librarse de sus complejos inconscientes. Cuando suceda eso, desaparecerá el falso carácter que superpone al auténtico para compensar los sentimientos de desvalorización que le atormentan. Será una nueva independencia. Y remata con esta frase de Rubén Darío: ser sincero es ser potente. Por ello hay que partir de la base de que no existe ningún modelo de lo mexicano y desde allí discernir lo que le es propio y ajeno. Para ello, insiste en que hay que curarse de la obsesión de originalidad. En medio de la confusión mexicana, Ramos propone el humanismo y aclara que ello no significa ser conservador o querer regresar a lo antiguo, porque el humanismo es en sí mismo extratemporal. Se trata de hallar el sentido de la existencia humana.
Evidentemente, al implementarlo se topará con un prejuicio muy extendido en México, el de la educación práctica. En este punto, Samuel Ramos habla de lo que él llama la civilización maquinista. Paradójicamente, los objetos creados por el hombre, una vez salidos de su mano, se hacen independientes. Pensados para facilitar la vida, terminan aprisionando al individuo, al aumentar desmesuradamente. Siguiendo a Spengler, Ramos sostiene que para el hombre fáustico, la técnica es espiritualmente necesaria, pues siente y vive en sus formas. Pero no es así para las personas de color. Asimismo, los indios mexicanos, al carecer de espíritu dominador, no corresponde por completo a su espíritu asimilar la civilización moderna. Sin embargo, Ramos está de acuerdo en implantar la civilización en México, con el objetivo de defenderse de las razas dominadoras, para no ser esclavos del extranjero, pero sin llegar a rendirle culto como a un ídolo, porque si se deja arrastrar por ella, quedará con el alma vacía y convertido en un autómata. Ramos está a favor de regular el crecimiento de la técnica para evitar la excesiva mecanización de la vida, antes de que se cumpla lo que dice Goethe: el hombre es víctima de los fantasmas que él mismo ha creado. Uno de los más apremiantes objetivos de la educación nacional debe ser rectificar ciertos vicios del carácter mexicano, específicamente el sentimiento de inferioridad. Ahora bien, el sentimiento de inferioridad no se manifiesta a la conciencia. Por eso el mexicano no sabe o no reconoce su condición. Lo que sí aparece a la conciencia son las reacciones que nacen para compensar aquel sentimiento. Dichas reacciones forman así el carácter: el ser vanidoso, despreciativo, altanero, retraído, desconfiado. Pero incluso cuando las manifestaciones sean diversas o incluso opuestas, comparten un fondo común: la afirmación de la propia individualidad a costa de los demás. Por eso en México es débil el espíritu de cooperación y deficiente la disciplina colectiva. ¿Pero de dónde proviene ese complejo de inferioridad? Ramos cree que se debe a un desajuste psíquico entre sus ambiciones y sus capacidades. Por supuesto, no se trata de una inferioridad real, pues bastaría con ajustar nuestro querer con nuestro poder y desaparecería el sentimiento. Un fenómeno que nace del sentimiento de inferioridad es la ambición desmedida de poder. En tal individualismo aparecen el rencor, el odio, la venganza y el resentimiento. Todo esto conduce al mexicano a una inadaptación a la vida. Y sigue diciendo que la escuela ha adolecido de un gran defecto, precisamente la desvinculación de los estudios con la vida. Aquí el autor no duda en proponer que la educación mexicana debe orientarse al conocimiento de México. Es indispensable que el mexicano, al salir de la escuela o la universidad, conozca no solo otros países, sino también el suyo propio. Conocer la propia realidad es la única forma de prevenirnos contra la invasión de ideas y sistemas extranjeros, de caer de nuevo en la imitación irreflexiva. Como ejemplo de este conocimiento riguroso de México al que debe tender la educación, pone al sacerdote y científico José Antonio Alzate y Ramírez, quien en el siglo XVIII suscitó una generación de sabios. Fueron ellos los que iniciaron el despertar de la conciencia nacional. Esa tradición debe ser continuada por nosotros, que la lengua, la literatura, la geografía, la historia, la ciencia natural, la economía, las ciencias sociales y la filosofía se apliquen al conocimiento de México. Casi para terminar, Samuel Ramos toma en cuenta la pasión como característica esencial del carácter mexicano y sostiene dos puntos principales apoyándose en Aldous Huxley y en el psicoanalista Carl Jung. La primera es que en México, como en los demás países hispanoamericanos, en las luchas y conflictos no hay asomo de un interés calculado. Es la pura pasión, fuerza motriz obstinada y ciega la que rige los hechos históricos. La segunda conclusión es que la pasión orientada hacia adentro es para la vida social una fuerza negativa y destructora. Se da una especie de disociación. Por un lado, parece que se lucha por ciertos ideales, pero, en la práctica, hay un desdén por la realidad. Es por ello que los resultados son nulos. Por ello, la vida mexicana debería ponerse en manos de una generación más madura, piensa Ramos, y no ya de la inexperiencia de la juventud utopista. Tal vez una reeducación amplia y sostenida por mucho tiempo pueda canalizar correctamente la energía de la pasión para que sirva a un objeto de verdad provechoso para la vida colectiva. El camino, por supuesto, es el conocimiento y el ejercicio de la inteligencia. Gracias al pensamiento, dice Ramos,
La vida no solo es presente, sino pasado y futuro también. Por el pensamiento sabemos dónde estamos en el mundo y en la sociedad y podemos fijar nuestra posición. Sin embargo, el ejercicio de la inteligencia, como decía Descartes, no es fácil o automático, pues aunque en principio todos los seres humanos tienen la misma inteligencia, de hecho no todos saben aplicarla correctamente, ya sea porque no se les ha enseñado su valor o porque su temperamento no los inclina a ello. En algunas razas, por ejemplo, predomina la voluntad, en algunas el sentimiento y en otras la inteligencia o la razón. Hablando de nuestra raza hispánica, ya dijimos que el sentimiento y más específicamente la pasión ha asumido la dirección de la vida. Por supuesto que la capacidad de pensamiento no es inferior a la de los europeos, sin embargo, está aún por desarrollarse y disciplinarse. Con ello dejarían de imitarse acríticamente las teorías europeas y se comenzaría a pensar como mexicanos, viendo lo que somos, en un ejercicio de sinceridad y veracidad. Sin miedos ni prejuicios, pero también, más allá de un nacionalismo estrecho, explorar la realidad mexicana y conquistar un auténtico pensamiento nacional. Las tareas encomendadas a nuestro pensamiento fundamentalmente son dos. La primera consiste en saber cómo es realmente tal o cual aspecto de la existencia mexicana, y la segunda, en conocer cómo debe ser de acuerdo a sus posibilidades reales. Por último, quizás a manera de epílogo, Samuel Ramos dedica unas palabras a la pedantería por un lado y por otra parte a Justo Sierra. Para definir al pedante, afirma que es alguien que a través de una expresión afectada pretende exhibir sus cualidades intelectuales. Tales gestos intentan afirmar una superioridad ante los demás con un aire de desprecio o de agresividad. El pedante es un inadaptado porque su deseo de superioridad intelectual no corresponde con la realidad de su talento o de su saber. Esa desproporción produce un sentimiento de inferioridad. La única manera de satisfacerlo entonces es representar una obra de ficción, un papel para engañarse a sí mismo. La pedantería es, pues, un disfraz, una máscara con la que se reviste el sujeto para ocultar su déficit intelectual. En cuanto al pensador mexicano Justo Sierra, Samuel Ramos alaba copiosamente su papel en el sistema educativo y particularmente su libro, Evolución Política del Pueblo Mexicano, que está llamado a convertirse en clásico, por lo que lo llama el maestro insuperable de la historia mexicana.